Gabriel Sosa Plata es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es autor de los libros Días de Radio, Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México y Días de Radio, 100 años de la radio en México, así como coautor del libro Las 1001 Radios. Defensor de las audiencias de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Columnista del diario digital Sin Embargo, comentarista del noticiario Pulso de la Mañana de Radio Educación y del informativo Proyecto 40. Colaboró también para los periódicos El Universal, El Financiero y El Nacional. Integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, donde fue secretario, e integrante del Consejo Directivo de Observatel, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México, y del Consejo Consultivo de Artículo 19. Fue director general de Radio Educación, miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio y asesor en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Aquí estamos, ya lo viste, Gabriel Sosa Plata, nuestro admirado colega aquí de TV UNAM. Gracias, John, por la invitación. Que hayas tomado el viaje, la molestia de venir del estudio B al estudio A. Aquí Exactamente. Estamos. Muchas gracias. Al contrario, me siento muy privilegiado de estar en tu programa. Al contrario, un honor, estimado Gabriel. Ya estás un poco más libre de tiempos, ya son unos 3 años y medio que estuviste de funcionario público. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes y los retos que enfrentaste como director de Radio Educación? Pues mira, yo diría que son los mismos retos que enfrenta cualquier director, directora de medios públicos. Esto es, los recursos que siempre son insuficientes para los proyectos que uno quisiera desarrollar para hacer todavía mucho más fuertes los medios públicos. Y el otro es que en la práctica, una cosa es concebir a los medios públicos desde la academia, como estudiante, como analista de estos temas, y otra muy distinta es el ejercicio cotidiano de la administración pública, que es muy compleja, que exige demasiado tiempo, que te quita mucha energía. Todo el tema, que no estoy en contra, querido John, por ejemplo, la rendición de cuentas, pero los informes, siempre hay que estar haciendo informes. Independientemente también de todo eso, pues ya las relaciones en el día a día en una institución, aunque Radio Educación es una institución pequeña en términos de trabajadores, trabajadoras, comparada con otros medios públicos, no deja de ser compleja las relaciones, sobre todo por un sindicalismo que es muy fuerte, que incide mucho incluso en la toma de decisiones, y todo eso es lo que hay que mediar para que finalmente pues uno pueda prestar un buen servicio a la sociedad. A ver, pero Radio Educación, ¿la gente lo sigue escuchando? Sí, muchísimo. Tiene una base de, podríamos decir, de audiencia muy leal que tiene décadas escuchando la emisora. Y cuando pudimos también, la administración anterior pudo sacar al aire la FM, pero lo que nosotros hicimos durante este proceso fue aumentar la potencia al doble, una gestión finalmente técnico-administrativa ante el IFT, y al mismo tiempo un desarrollo de estrategias para estar cada vez más presentes en el mundo digital. Y te puedo decir que duplicamos prácticamente la audiencia, pero lo fuerte de una institución que pudiese ser pequeña como Radio Educación es de que quizás, si tú la comparas con una emisora comercial, por supuesto, que es una audiencia pequeña, ¿no? ¿Cuántas personas escuchan Radio Pues Educación? estamos hablando de alrededor de unas 50,000 personas promedio que la escuchan. ¿En cualquier momento están conectados? En cualquier momento. No, pues así es. mal, No está nada mal. ¿Sí? En el mundo digital, pues esto termina duplicándose o hasta triplicándose. Porque también hay muchas variables, ¿no? De los horarios, de que si funcionan bien los equipos, de la conectividad, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante de esta institución
es de que muchos de sus contenidos, y mira que te estoy hablando de cientos y a veces hasta de miles de sus contenidos, se reproducen en muchas otras estaciones públicas, comunitarias e indígenas del país. Es decir, es un gran proveedor de contenidos. Claro. Sus noticiarios, en este caso el noticiario Pulso, tiene 3 ediciones en la mañana, tarde y noche. Pero muchos de estos se transmiten al mismo tiempo en alrededor de 20 y tantas radiodifusoras en el país y en más de casi 30 emisoras en Estados Unidos, John, a través de un convenio que se tiene con Radio Bilingüe. Por lo tanto, pues es un espacio privilegiado, con influencia, sobre todo en la comunidad hispana, y esta audiencia fiel y nuevas audiencias que sobre todo han llegado. Además tiene un equipo profesional con una gran experiencia y seriedad en el trabajo. Es todo una marca, en el mejor sentido de la palabra, de lo que ha podido construir en todas estas décadas, porque se fundó hace casi 100 años, ¿no? Hace 100 años, un 30 de noviembre de 1924. 24. Pero resurgió en el 68 y ahí es donde vino toda esta camada de profesionales que hacen muy buena radio, hay que reconocerlo. Es decir, más allá también de las luchas laborales y de todo aquello que hace a veces compleja a esta institución, debemos reconocer que muchos de los mejores productores, productoras, guionistas, locutores, locutoras, han hecho carrera en radioeducación. Y la radio como tal sigue siendo un medio que escuchamos, ¿verdad? Muchísimo. Que influye en la realidad. Uno podría imaginar, ¿no?, que todo es Twitter, YouTube y si ni siquiera la tele tiene la misma audiencia, la radio menos, pero hay hasta una especie de resurgimiento, ¿no? Los podcasts y todo esto, ¿no? Cuéntame de eso. Lo has dicho perfectamente. A través sobre todo de los podcasts hemos tenido este crecimiento inusitado. Ahora ya la radio ya dejó de ser efímera. La radio la podemos escuchar en cualquier momento a través de transmisiones en streaming. Podemos descargar los programas que nos gustan o bien incluso generar nuevas propuestas, muchas de ellas arriesgadas, ¿no? A través, pues, justo de los podcasts. Yo diría que estamos viviendo una segunda o tercera revolución. Yo diría que es como la tercera o cuarta, más bien, revolución tecnológica de la radio. Porque la primera, ¿qué? Habrá sido el nacimiento de la radio mismo. La segunda es cuando nace la FM. Quizá el boom de los transistores, de los radios de transistores. Después llega la digitalización. Y ahora lo que ha implicado sobre todo este boom del mundo de los podcasts. Y ya ha sido un éxito en muchos países. De hecho, ya ha aumentado mucho la inversión publicitaria, por ejemplo, en estas nuevas producciones. Es fascinante, es casi el medio perfecto para este mundo del multitasking, ¿no? Así es. Esa es la diferencia, porque una película o una televisión o YouTube te requiere tener absolutamente atento en todos los sentidos. Pero el podcast lo puedes poner cuando estás manejando, estás cocinando, haciendo 1000 cosas. Entonces se inserta de manera perfecta dentro de este mundo digital, ¿no? Y mira que ahora, por ejemplo, durante la pandemia, vivimos también una especie de boom, ¿no? De todos los medios crecieron en audiencias. La radio, la televisión, el streaming, bueno, hasta las funciones de teatro a través de YouTube, todo creció. Porque la gente disponía de mucho mayor tiempo. Claro. La radio evidentemente no fue la excepción, los podcasts no fueron la excepción, pero fíjate que ocurrió un fenómeno muy interesante, sobre todo se presentó en Estados Unidos y en algunos países desarrollados. No sé qué tanto en México porque no hemos estudiado mucho esto, pero los jóvenes estaban hartos de la imagen. Claro. Y se refugiaron en los podcasts, porque aparte se daba una especie como de intimidad, de comunicación, y encontraban algo que se había diluido quizás en muchas familias, John. ¿Qué es eso de platicar, pues digamos, más cercanamente? Y la radio no deja de tener, pues, esa peculiaridad. Sí, es interesante, ¿no? O sea, los locutores de radio, los buenos, tienen todos ese sabor como muy a casa, ¿no? Sí. Esta sensibilidad, esa entonación, muy cálido, ¿no? Y de los temas, por cierto, también mientras temas. Los locutores de tele, pues son muy gritones, soberbios, ¿no? Es así, todo una sensación, ¿no? Y los temas también, claro. Sí, los temas, por ejemplo, temas que les interesaban a los jóvenes, que tenían que ver con, pues, con su personalidad, con su cómo se sienten, cómo superar estas crisis, porque para muchos fue muy
un impacto psicológico muy importante porque dejaron de ver a sus amigos, dejaron de ir a las escuelas y son los espacios de socialización fundamentales incluso para la formación pues del ser humano, estas convivencias. Por eso fue tan importante también, vaya paradoja, ¿no? De un medio que pudiese ser muy viejo, pero que recupera todas esas formas creativas en la era digital y lo hace muy bien. Se adapta también a los jóvenes e incluso a la niñez. Magnífico. Ahora, eres también un gran experto en la historia de los medios en México, en el mundo. Hiciste recientemente una serie aquí en TV UNAM con Álvaro Cueva. Recuerdo ahí el gallo ahí que les acompañaba en las sesiones. Estuvo en el primer programa. Claro, fue muy el primer gracioso. problema. Bueno. Y muy lindo ese programa. ¿Y qué es lo que hace especial nuestra historia de los medios en México? ¿Qué es lo que tiene propio y cuáles son algunos de los retos generales hoy que tenemos? Ay, John, pues mira, retos todos, pero ¿qué fue lo que hizo importante a la radio mexicana y a la televisión mexicana en el mundo? Pues sobre todo en una época, estoy hablando de la época de oro, tanto de la radio como de la televisión, que también la llegó a tener, era esa cercanía que logró con las audiencias a través de personajes, música, explotación propiamente de la cultura mexicana. Claro. Era una radio y una televisión muy mexicana, cosa que después se fue desdibujando con el paso de los años y se convirtió en una industria muy influyente, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, en general en América Latina y en algunos otros países. En el caso de la radio, por ejemplo, todo lo que fueron las radionovelas y este boom de artistas mexicanos, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, etcétera, etcétera, que forjaron una manera de concebir el mundo y las cosas muy a la mexicana, y muchos latinoamericanos se apropiaron pues de estos personajes. Ya cuando surge la televisión, muchos de estos contenidos, de estos formatos, se fueron al nuevo medio. Azcárraga, pues, fundador de la W y después creador del Canal 2 de Televisa, Telesistema, Televisa, etcétera, etcétera, todo un imperio también en el ámbito de las comunicaciones, logró también un impacto notable con muchos de estos programas. Digo, hoy día, por ejemplo, John, si tú vas a Argentina, el Chavo del Ocho sigue siendo un fenómeno y es uno de los íconos, ¿no? de la cultura argentina y podríamos decir que de la latinoamericana. Y ya no se hace, pues, el Chavo del Ocho, pero... Y qué triste hoy que ya no se hace ese tipo de productos. Lo hicieron digital, de caricaturas, pero ya, evidentemente, pero no fue lo hay mismo. nuevas figuras, o igual, porque no veo la tele hoy, por lo menos esa tele, pero... no las hay. Ya no, o sea, eso es o sea, ya todos los arquetipos son muy extranjerizantes, pues, ¿no? Sí. Muy neoliberales, muy individualistas, ya no... Y lo que consideran desde la pantalla, lo que quieren vender como la cultura mexicana, ya se ha abaratado mucho, ¿no? ¿O es un prejuicio mío? No. Yo coincido con esta apreciación. Y, por ejemplo, el humor que era antes tan fino, aunque el Chavo del Ocho también no era tan fino, pero el humor que al menos se procuraba cuidar ya incurrió en excesos, ¿no? Hoy lo que tenemos es una abundancia de, sobre todo, revistas televisivas en donde el baile y las cosas más superficiales de la vida se convierten en los shows. Pero parte, digamos, de este impacto, podríamos decir positivo, porque hay que reconocer que hubo muchas cosas muy valiosas en la historia de la radio y la televisión mexicanas. La contraparte es este control que finalmente se tuvo de los medios de comunicación. La vinculación con el poder político y económico. Presidencialistas, totalmente partidistas. Era una radio y una televisión controladas por el gobierno en turno. Y por eso ahora que estamos viendo una época distinta, porque tenemos una enorme libertad en los medios de comunicación, muchos de estos críticos que hablan pues muy mal del gobierno, ¿no? Y en particular del presidente López Obrador, no quieren recordar aquella época en la que parecían estar muy felices, controlados por el sistema, por el presidencialismo o el partidismo. Y luego lo que se decía en 2012 con Peña Nieto, nuestro colega Genaro Villamil ha escrito sobre esto, de que pues se invirtieron
el orden de los factores. Antes era el presidente el que ponía a los locutores y que determinaba los medios, y de repente con el telepresidente de Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, pues impuesta casi por mismo Televisa, es Televisa los medios los que ya invierten la ecuación y ponen ellos al presidente. Fue como el extremo de la decadencia de este mismo sistema, ¿no? Fue una época que nos tocó vivir muy de cerca, John, en la que el poder mediático se incrementó de tal manera que son efectivamente factores decisivos en la elección de candidatas y candidatos en este país. Es decir, el poder político se sometió totalmente a los intereses de las televisoras. Y prueba de ello, John, fue por ejemplo el famoso decretazo de Fox en 2002, que eliminó parte importante de los llamados tiempos fiscales y que representa un triunfo político, por supuesto, para Televisa, Televisión Azteca, los grandes grupos comerciales, ¿no? Ese fue uno. Y después, más adelante, la llamada Ley Televisa, John, que recordamos que es un episodio negro de la historia política mexicana, porque ahí te dabas cuenta y se convirtió, por cierto, en un fenómeno de estudio a nivel internacional, cómo el poder mediático había llegado pues a tal ejercicio de influencia que podía controlar a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernadores e incluso al Poder Ejecutivo, para hacer, como ocurrió en aquellos momentos, una ley a modo. Si no es por la Suprema Corte de Justicia, después de esta acción de inconstitucionalidad que promovieron 47 senadores, entre ellos, por cierto, Javier Corral, si hubiese salido con la suya Televisa. Te estoy hablando todavía de una etapa en la que también el boom de las redes sociodigitales, de estas nuevas opciones de comunicación, no florecían tanto. Pero ya finalmente fue todo esto también desdibujándose, porque estos mismos medios fueron perdiendo mucha credibilidad con el paso de los años, y al mismo tiempo comenzamos a ver un empoderamiento de diferentes grupos sociales a través del uso de estos medios de comunicación alternativos, estas redes sociodigitales, y eso pues de alguna manera, aunque no del todo, buscaba equilibrar un poquito al menos el espectro pues de la información y la pluralidad. Y sí, la joya de la corona, nada más termino con esto bien rapidito, pues ya adelante. Peña Nieto, ¿no? Sí. Peña Nieto, pues, ¿te acuerdas esa portada de la revista Proceso en la que estaba el logotipo de Televisa con la bandera presidencial? Que era una de las expresiones, digamos, más importantes de cómo el poder mediático había llegado a tal influencia en el sistema político mexicano. Y de ahí sale justamente el 11 de mayo de 2012, en la campaña presidencial, el Yo Soy 132, que era justamente esta agenda de democratización de los medios y en contra del telepresidente. Ahorita, después de un breve corte, vamos a regresar a continuar con este fascinante diálogo con Gabriel Sosa Plata, amigo, colega de aquí, experto en medios de comunicación. No se vayan. Aquí seguimos con Gabriel Sosa Plata. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, estábamos recordando aquel momento del movimiento estudiantil, juvenil, muy fuerte, en plena campaña electoral. Eso fue lo excepcional, porque normalmente en las campañas quienes mandan y quienes dirigen los mensajes de la movilización ciudadana son los candidatos de los partidos, y de repente una irrupción espontánea desde la sociedad, desde los jóvenes, en contra del telecandidato, o sea, en contra de Peña Nieto, y también una denuncia muy clara en contra de el poder de los medios y de la televisión en particular. Después de eso se impone justamente como resultado una respuesta a la clase política, una reforma a la ley de medios de comunicación, la reforma constitucional también, que da pie a pues algunos cambios y faltan otros, ¿no? Así es. Ya tenemos en lugar de 2 grandes televisores nacionales, 3 que tienen contenidos muy similares entre ellos, pero hay más competencia, ¿no?
Supuestamente ha habido un fomento a las radios comunitarias, también hay pendientes ahí. Cuéntame, ¿cuánto hemos avanzado en términos legales de regulación? El IFETEL nace a partir de ahí, y ¿cuáles son algunos retos estratégicos hoy? Pues mira, qué bueno que recordaste esto del movimiento hashtag Yo Soy 132, porque efectivamente, siendo finalmente esta una televisora universitaria, ahí tú te das cuenta de cuando los jóvenes tienen una agenda de compromiso social, pueden llegar a colocar temas de agenda fundamentales. Y el planteamiento era, no podemos ser democráticos todavía si no hay una democratización de los medios de comunicación. Hay una deuda del Estado mexicano a que tengamos una mayor democratización. Y es una deuda que todavía no terminamos de solucionar, o de pagar a la sociedad. Los intentos han sido notables, pero sí reitero destacar cómo estos jóvenes lograron colocar, y muchos candidatos lo traían en la agenda. Bueno, llega el gobierno de Peña Nieto y llega con una muy baja legitimidad, como tú sabes. Entonces había que llegar a los grandes acuerdos con los entonces partidos dominantes, el PRI, el PAN y el PRD. Y se negociaron las reformas estructurales, ¿te acuerdas de este plan? Pacto por México. Pacto por México. De ahí deriva todo esto, y se hizo la reforma educativa, la reforma energética, la reforma política, y la otra fue la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. El PRD de entonces era el que tenía la agenda, un poco con el PAN, de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. A cambio, pues se dieron en la reforma energética. Ya ves que fue así como que una negociación de reformas. Cuando a mí me invitan a participar en algunos de estos diplomados que tiene aquí nuestra UNAM, hay uno en particular que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Sociales, que es un diplomado en comunicación política. Y los alumnos pues son colegas de nuestra edad, bueno, también más jóvenes, pero que han estado en el campo. Y les pregunto, ¿cuál fue la razón por la cual se pudo llevar a cabo una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión en México, que sí fue de gran calado porque implicó una reforma constitucional? Y las respuestas son muy diversas entre los mismos analistas, estudiosos de estos temas. A ver, ¿por qué Peña Nieto, siendo alguien que venía de las televisoras, impulsó una reforma que de alguna manera, y sí hay que reconocerlo, John, afectó los intereses de las empresas dominantes del sector? Quizá no tanto como para mermar sus grandes negocios, pero que sí le afectó, dado que ellos eran los que imponían la agenda, ¿no? Sí. Las grandes televisoras. Y entonces sale el movimiento, ¿no? Yo Soy 132, sale de que pues, era un conjunto de negociaciones con otros partidos políticos, tenían que ceder en esta para ganar en la energética, porque ahí estaban también grandes negocios, ¿no? De los amigos de las personas que entonces estaban en el poder. Hay quien también llegó a afirmar que era un proyecto de legitimación, ¿no? De Peña Nieto. Y hay quien, bueno, se la creía y decía que era porque Peña Nieto sí tenía una visión de demócrata, ¿no? Claro. Todas en conjunto, aunque esta última yo no lo creo, tienen algo de razón. Lo cierto es de que esta reforma, John, fue muy importante porque se crea por primera vez un órgano autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes las concesiones las otorgaba el gobierno y eran para los amigos, y las prórrogas y las concesiones eran para los amigos. Segundo tema importante. Que por cierto, este instituto hoy está un poco maltrecho, ¿no? Porque le faltan algunos lugares, ¿no? No ha querido el presidente nombrar a quienes faltan. ¿Cuántos lugares están vacantes hoy? Son 9 y están alrededor de 4 lugares vacantes. Sí, está funcionando ahora sí a la medio mitad gas. Prácticamente. Sí, a medio gas, pero es porque el presidente también tiene una visión distinta de cómo deben funcionar los órganos reguladores, ¿no? Que podemos o no coincidir en algunas apreciaciones, pero yo creo que la autonomía de este órgano constitucional... Un logro de esa reforma. Exactamente, es muy importante. La otra es que se establecieron reglas muy claras para la concentración de medios, John,
y le dieron estas facultades para incluso dividir empresas al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Otro gran logro de la reforma. Romper los monopolios. Romper, cosa que nunca... pero ahí sigue Televisa. Nunca lo hizo. No. Y sigue obviamente Telmex, América Móvil, y siguen dominando prácticamente en sus respectivos mercados. Obviamente Televisa frente a Telmex es pequeña, o sea, Televisa yo creo que representará un 15%, 20% de lo que significa Telmex en términos económicos, si no es que hasta menos, porque los números también han variado. ¿Pero qué porcentaje del mercado televisivo domina hoy Televisa? Televisa todavía sigue siendo incluso preponderante. Si nos basamos en las reglas... ¿80% de las audiencias? No, menos. No, pero sí ya sigue superando el umbral del 50%. De, por ejemplo, de audiencias, el Canal 2 y el 5 de Televisa siguen siendo los más vistos en la televisión mexicana. Entonces, la reforma considera eso, ¿no? De que si se supera el umbral del 50% de audiencias o de mercado publicitario, siguen siendo preponderantes y por lo tanto están sujetos a reglas asimétricas. ¿El IFETEL podría venir ahí a obligarlas a dividirse en dos empresas o a vender una parte? Pues mira, si no lo hizo cuando estaba obligado pues a hacerlo muy al inicio que llegó, que incluso las condiciones del mercado eran distintas, ahora mucho menos. Pero con nuevos comisionados, si hay 4 vacantes, imagínate llegar a Gabriel Sosa y otros radicales democratizadores de los medios, vámonos. Bueno, podría ser, por supuesto que eso es algo que podría considerarse, pero el IFT de ahora diría, a ver, espérense, podemos hacerlo, pero ¿qué creen? Ahora ya tenemos a Imagen Televisión, claro, que tiene una cadena de televisión, tenemos nuevos jugadores en Ciudad de México, se han multiplexeado pues las señales, esta posibilidad pues de dividir lo que antes nada más cabían 6 MHz, ahora pueden ser varias señales. También tenemos un poder cada vez más importante, por ejemplo, de estas plataformas como Netflix, claro, que acaparan parte importante de las audiencias. Entonces las condiciones del mercado han variado muchísimo. Televisa sigue siendo influyente, evidentemente, claro, pero ya no tanto como lo era en la era de Peña Nieto y no se diga, por supuesto, en años anteriores. Y el otro gran logro de la reforma fue... Bueno, ya son uno, organismo autónomo, segundo... reglas de preponderancia, medios públicos, reconocimiento de los medios públicos, porque ni siquiera estaban reconocidos en la ley, los llamábamos así, pero ya existe un reconocimiento. Las radios comunitarias e indígenas, por ejemplo, fue otro de los grandes logros, ese reconocimiento que era algo que se oponía, por cierto, la industria. Porque eran pues ilegales, eran casi acciones guerrilleras de crear tu propia señal en alguna comunidad, te podría llegar la policía en cualquier momento a clausurarte. Exactamente, ¿no? Y no existían facilidades para la obtención de concesiones. Hoy todavía sigue siendo difícil. Por ejemplo, el obtener una concesión para una radio comunitaria e indígena, pero comparado también con años anteriores, ahora existen más posibilidades. No, todavía hay una deuda importante. ¿Se ha multiplicado la cantidad de radios comunitarias? No mucho. Mira, si tú analizas el mercado, por ejemplo, de la radio aquí en nuestro país, estamos diciendo, yo diría que menos del 4, 3% de las concesiones de radio son radios comunitarias e indígenas. ¿Y eso es por resistencia de la industria que influye en IFETEL, que no los permite? ¿O cuál es? ¿O la falta de financiamiento más bien desde la base? Yo creo que es la falta de financiamiento para que estos proyectos logren tener una viabilidad y de que todavía sigue siendo muy engorroso en términos administrativos acceder a una frecuencia. Pero sí puedo también decirlo de que el IFT se ha esforzado también para facilitar todas estas gestiones, pero todavía tenemos ahí retos importantes. Debe equilibrarse el modelo, John. Es decir, por ejemplo, debemos tener más radios comunitarias y más radios indígenas, pero también televisoras. Pero no se ha encontrado todavía el modelo, aunque ya todas las propuestas se han desarrollado a través de diferentes actores para que tengamos ahora sí un mercado mucho más equilibrado en ese terreno. ¿Las concesiones de televisión cuánto tiempo duran? Pues mira, la nueva ley, la nueva reforma estableció un tiempo de 20 años. Más ¿Antes o menos. cuántos era? No, antes llegaban a otorgarse hasta por 50 años, John. Y la ley Televisa, por ejemplo, en su momento lo que buscaba era una especie de prórroga o refrendo automático. Una gestión administrativa, nada más avisarle prácticamente al órgano regulador, oye, queremos seguir operando. Era una apropiación del espectro. ¿Y ahora de qué depende?
Ahora depende de una revisión, evidentemente, del expediente. Hay que pagar una contraprestación, en el caso de las emisoras comerciales, que son contraprestaciones muy altas. Por ejemplo, Televisa, para obtener el refrendo de sus concesiones, tuvo que pagar alrededor de 3,000 millones de pesos. ¿En qué año? Te estoy hablando de hace unos 4 o 5 años, más o menos, John. Y todos los concesionarios comerciales, por la prórroga, tienen que pagar. Y son, dadas las condiciones del mercado, tarifas muy altas. Incluso se han dado casos ya de grupos que no han podido pagar, pues ya por el refrendo de sus concesiones, y han perdido las mismas. Son todavía excepciones, pero ya se han dado casos en este terreno, John. Y ha habido una expansión de los medios públicos, ¿no? Recientemente el mismo Canal 11, TVUNAM 22, ya han estado expandiendo su alcance a nivel nacional, ¿no? Sobre todo el sistema público de revisión del Estado mexicano, el SPR, cuyo presidente es Genaro Villamil. Diálogos por la Democracia se transmite, por ejemplo, en el SPR. También los martes en Canal 14. Es una proyección a nivel nacional. Sí, en los últimos años han recibido un presupuesto que les permite manejar una mayor expansión a nivel nacional. Y al mismo tiempo, como el SPR son ya canales digitales y tiene su propia ley que le permite coordinar a otros medios públicos y ser soporte para que otros canales de televisión puedan subirse a sus señales. Por eso el SPR tiene multiplexiadas, que así se llaman, pues sus canales de televisión, y por eso ahí se sube pues Canal 11, Canal 22, Canal de Congreso, etcétera, etcétera, lo cual le permite pues tener mayor alcance. Mayor alcance, y sí han recibido más concesiones, no solo de televisión, sino también de radio. El Canal 11 de televisión también ha obtenido un apoyo importante en este terreno, donde no hemos visto un crecimiento de la misma naturaleza, y también hay que decirlo con todas sus letras, es en el Canal 22. Donde tú eres el defensor ahora de el las defensor audiencias. de las audiencias, así es, y Radio Educación, ¿no? Han sido, digamos, dentro de todo el sistema de medios públicos, los que menos recursos han tenido para incluso un mayor crecimiento para ello, ¿no? Les falta incorporarse más en este crecimiento. Exactamente. Y yo diría que también tener todavía una visión mucho más de conjunto con respecto al modelo de lo que queremos hacer con los medios públicos. Bien, y en los medios privados, de veras, me quedo atónito, viendo que no ha cambiado nada. Siguen los mismos locutores, la misma política informativa, la misma narrativa, nada más que antes defendían al presidente, ahora atacan al presidente, y como si se hubieran quedado atrapados en una cápsula de tiempo de hace 6, 10 años. Es una cuestión psicológica, ideológica, económica, de intereses. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que del modelo que han desarrollado, aunque han tratado de incorporar y han procurado de alguna manera actualizar sus cuadros, ¿no?, que han estado durante mucho tiempo, ya sea en radio o en televisión, no les ha salido como han querido. Algunos de estos personajes surgieron, por ejemplo, de las redes sociodigitales. El mismo Chumel Torres, ¿no? Hay varios, pues, que ahora ocupan espacios privilegiados en algunos de estos medios de comunicación. Pero quizá parte de esa espontaneidad que en su momento los llevó a ser exitosos en las redes sociodigitales, la perdieron al llegar a estos nuevos medios, porque no nuevos medios, sino más bien estas plataformas, a estos medios convencionales, tradicionales que ya estaban, porque se sujetaron a las mismas reglas del juego. El gran problema de estos medios tradicionales es de que creo que no han sido lo suficientemente sensibles a los cambios que ha experimentado la sociedad, y de que los intereses políticos o económicos que son históricos y que los han vinculado pues durante décadas con estos mismos actores, no se han podido desprender del todo. Un caso interesante, por ejemplo, es La Octava, ¿no? Me llama la atención que empezaron... Muy bien, ¿no? Empezaron como a llenar esa brecha, esa necesidad de una televisora nacional con otros contenidos, otros periodistas. Ahí estuve con ellos recientemente, un par de entrevistas, siguen haciendo un esfuerzo, pero
como que era para que despegara muy fuerte y ha tenido muchos problemas también económicos. Supongo que porque en realidad el mercado pues no es lo que era antes, ¿no? Ya no. Les pegó muchísimo lo que es la disminución de la publicidad gubernamental. Claro. Antes, John, se llevaban entre 10,000 y 12,000 millones de pesos al año los medios, de los cuales pues las televisoras ¿Y iban... Hoy no llegamos ni a 2,000 millones, ¿no? Entonces, sí hay una merma ahí importante. Y si al mismo tiempo... Te voy a interrumpir, Gabriel, porque me están llamando a Vamos corte. a la pausa, muy bien. Vamos a la pausa, regresamos ahorita con Gabriel Sosa. No se vayan. Aquí seguimos con Gabriel Sosa, muchas gracias. Mira, Gabriel nos estaba compartiendo unas cifras muy importantes, 12,000 millones de pesos al año a publicidad gubernamental para los medios privados en el sexenio anterior, y ahora ya se ha reducido a 2,000 millones, todavía una cantidad importante, pero pues nada que ver con el derroche de la época de Peña Nieto. Y estamos hablando por año, John. Claro. Será por año. Entonces, esto implica una reducción fuerte, sobre todo para la tele, pero en general, y agregamos a eso la crisis de publicidad privada, que también con las redes sociodigitales se empieza a reducir. Entonces, están a punto de entrar en quiebre. Televisa, TV Azteca, o todavía son sustentables estas mega empresas. Lo siguen siendo porque todavía la televisión abierta en México sigue siendo muy influyente. Y sigue siendo una manera a través de la cual los grandes anunciantes, porque aquí estamos hablando de los grandes anunciantes, los que tienen realmente recursos para tener una presencia nacional, logran tener un impacto de manera instantánea con millones de personas, cosa que no se puede hacer en las redes sociales, porque ahí están fragmentadas las audiencias. E implica un trabajo muy minucioso, que sí lo pueden hacer las agencias, evidentemente publicitarias, ¿no? Pero para lograr un impacto en un momento determinado, indudablemente la televisión y la radio siguen siendo por eso muy importantes. De ahí que programas como La Rosa de Guadalupe, los partidos de fútbol, las telenovelas, las películas, sigan siendo muy atractivas para los grandes anunciantes. Ese es un factor, pues, que mantiene a estos medios tradicionales con una presencia, porque al mismo tiempo le ofrecen a estos anunciantes la posibilidad de estar en redes sociales, de estar en otros subproductos, de hacer menciones de marca, tanto en algunos programas también dentro de la misma televisora. En fin, tienen muchas fórmulas muy atractivas para estos anunciantes y por eso ahí siguen. Como modelo de negocio, sigue siendo pues importante. No tan importante, obviamente, como los años anteriores, pero sigue siéndolo. Pero más allá también de eso, John, nuestros medios, los tradicionales, los importantes, los influyentes, a nivel nacional como también a nivel local, porque, por ejemplo, Multimedios sigue siendo importante en Monterrey, norte del país, empieza a ser importante en la Ciudad de México, y otros se basan no solo en lo que obtienen en la publicidad, sino en otros negocios que tienen pues estos empresarios que dominan esos medios. Estamos hablando de conglomerados. Y estos conglomerados son los que también subsidian a estos medios de comunicación. Los hospitales, por ejemplo, ¿no? El periódico Excelsior y la Imagen, ¿no? TV Azteca, ¿no? Los bancos, ¿no? Tiendas Electra. Ese sigue siendo un modelo. ¿Eso es correcto? O sea, ¿no deberíamos tener una ley, otra forma que obligue a que cada sector lo suyo? ¿No? Generalmente no. Lo que existen más bien son en el mundo experiencias de lo que es, pues digamos, reglas para impedir que un solo empresario tenga presencia en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, y se establecen límites a la propiedad cruzada de medios. Pero ya como conglomerados, no existen reglas tan contundentes en este terreno porque se habla de diferentes actividades económicas. Claro. Pero esa es la importancia del negocio. O sea, tú puedes llegar a tener muchas empresas, pero el hecho de que tú tengas medios de comunicación... Te da un poder político, pues. Exactamente. Así es. E incluso también como para el mismo evolución económica de tus otros negocios. Sí. O sea... porque te anuncias en estos mismos medios que son tuyos. ¿Por qué era tan importante, por ejemplo, y sigue siendo tan importante para Carlos Slim la presencia en televisión, aunque sea en el sistema de televisión de paga? Por lo mismo, y lo tiene,
Ya con Uno TV tiene también su plataforma pues, de streaming, ¿no? Que es Claro Video, entre otras posibilidades, porque sigue siendo, es importante el manejo de medios para lo que sea. Slim no es lo mismo que Azcárraga ni Salinas Pliego, como que tienen visiones distintas, pero aún así no deja de ser importante pues, para ellos esta presencia. Otra parte de la reforma aquella era permitir mayor inversión extranjera en nuestro mercado. Hasta ya los extranjeros pueden controlar más del 50% un canal, ¿o todavía no? No, todavía 49, no. Debe haber reglas de reciprocidad. En este caso, para el caso de radiodifusión, radio y televisión abiertas. No pueden controlar más del 50% alguna empresa extranjera todavía. Exactamente, radio y televisión. En telecomunicaciones sí. Sí puede todavía existir eso, pero en el caso de radio y televisión hay regla de reciprocidad. Por ejemplo, si quisieran los españoles o los estadounidenses o los canadienses tener medios de comunicación pues abiertos, deben abrir al mismo tiempo la inversión para los mexicanos en esas mismas condiciones. Ahí sí como que se impuso cierto, que es una tradición en México para la radio y la televisión abierta, cierto nacionalismo. Pues yo creo que está bien, francamente. Yo conozco acá toda la industria y la cultura empresarial y política, mediática en los Estados Unidos, si no conviene abrirse totalmente a ese avasallamiento, pues es muy... Ya de por sí tenemos a Hollywood por todos lados, ya casi cine nacional pues tenemos de calidad, pero en los cines son puro extranjero. El cine y toda la televisión de paga, John. Sí. O sea, la mayor parte de los canales de televisión que tenemos en nuestros países son fundamentalmente estadounidenses y la mayor parte de las películas que se transmiten tanto en televisión comercial, incluso hasta en la pública, son estadounidenses. Y lo que consumimos en México es Hollywood, en las salas cinematográficas también. Estamos muy apegados. Entonces ahí por lo menos hay un dique mínimo y que nos cuida Televisa y TV Azteca, que no son los mejores representantes de la cultura mexicana. Bueno, pero, puedes decir Canal 22, menos, Canal 11, TV UNAM. Por supuesto. Bien, entonces hay cambios que están pasando, que estamos viviendo, pero no tan contundentes. No tan contundentes, pero está la puerta ahí. Si tú tuvieras que escribir el plan de gobierno para el siguiente presidente o la presidenta en este tema de la reforma de los medios, que para mí todavía sigue siendo uno de los grandes pendientes, ¿cuáles serían las primeras líneas que tú escribirías ahí? Pues evidentemente el fortalecimiento de los medios públicos plurales, diversos, incluyentes, con los recursos necesarios para que puedan proyectarse y ser una alternativa cada vez más relevante dentro del sistema comunicacional en México. Fortalecer a las radios y televisoras comunitarias indígenas, como lo hemos comentado en este espacio, querido John, creo que es una deuda pendiente. Es importante que las propias comunidades y pueblos indígenas exploten, como se buscó desde los acuerdos de San Andrés, directamente sus medios de comunicación. Un estímulo fundamental a la producción nacional independiente. Esa sigue siendo también una gran deuda. El gran problema que tienen, por ejemplo, nuestros medios públicos es, sí tenemos equipos, sí hay cámaras, sí hay personal profesional, pero no hay cash para pagarle a actores, para pagarle a los guionistas, para pagarle a los conductores de estos nuevos programas, por ejemplo, lo cual es algo que por ejemplo, los europeos ya lo tienen muy claro y le están cobrando a Netflix y a estas grandes plataformas para impulsar la producción nacional. Y aquí en México ese tema sigue siendo uno de los grandes adeudos. Derechos de las audiencias, John, se le ganó a la industria, te lo estoy diciendo con todo lo que ello implica en México. Una asociación chiquita, pequeña, Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, de la cual formo parte, y una asociación también muy chiquita que se llama Litigio Estratégico, le ganamos a la industria su contrarreforma en materia de derechos de las audiencias en 2017. Todo, el gobierno de Peña Nieto, la industria, no quieren los derechos de las audiencias porque es una manera
de seguir engañando a las audiencias con entrevistas que en realidad son pagadas, ¿no? Y que se quieren ofrecer como información periodística, entre otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con los derechos de las audiencias, que es la pluralidad, la no cosificación de la mujer, evitar el sexismo, cosas de ese tipo, que la industria pues es muy rentable pues para ellos, ¿no? En términos quizá comerciales y de morbo, pero que es una violentación constante de los derechos de las audiencias. Bueno, se ganaron en la Corte esos amparos, ¿no? Se le ganó a la industria. Y es fecha, querido John, que ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores acatan una sentencia de la Corte. Tiene que meter una nueva ley. Tienen que corregirla, dejarla como estaba antes de esta contrarreforma de derechos de las audiencias. Así que aprovecho este espacio, John, para que sea la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, para que, por favor, no regresen a las audiencias nuestros derechos. Para obligar a las grandes empresas a tener figuras de defensa ya de las derechos. Tienen, pero muchas están de adorno. O sea, Televisa y TV Azteca, Imagen. Las tienen. Tienen. Todas, Nada porque más es una obligación de ley. Pero ¿qué es lo que les falta? ¿Cuáles son las facultades, los poderes que esta corrección legal podría reinstalar? Pues justo darle al Instituto Federal de Telecomunicaciones, regresarle la tutela para supervisar de que los defensores hagan su chamba como debe ser. Porque ahora si un defensor no responde a un derecho de réplica, no pasa nada. O no interviene para corregir algún abuso racista, machista, no pasa nada. O sea, simplemente de buena voluntad de las empresas. Así es, todo quedó en el ámbito de la autorregulación, era lo que quería la industria. Ese fue el gran triunfo de la contrarreforma, ¿no? Pero ya está el pase a gol. Ya está, o sea, ya se le ganó en todas las instancias, sigue todavía metiendo. Hay un concepto que no me gusta mucho, pero que lo explica muy bien. Tú que eres abogado lo debes de conocer. Le llaman chicanadas, creo. Sí, claro. ¿No? Que es como que meter recursos para trazar una decisión que ya, mira, la Corte reconoció ya que los derechos de las audiencias son derechos humanos y de que, a diferencia de lo que dice la industria, fortalecen el derecho de libertad de expresión y el derecho a la información, John. Pues ahí está, senadores, diputados, si nos están viendo. Así es. Por cierto, Morena se opuso a esa contrarreforma. Entonces, ¿Morena como tal o algunos? No, Morena como tal se opuso a la contrarreforma. Ah, la contrarreforma. Exactamente. O sea que ahora que tienen esa posibilidad, claro, un símbolo pues de congruencia o una acción de congruencia es retomar tal cual. Ya hay varias iniciativas, pero por una u otra razón que no termino de entender, querido John, no quieren entrar al tema. Y es de forma legal, no es constitucional, ¿verdad? Porque las constitucionales se declararon en huelga los de la oposición, así que... No. Es una reforma legal que es sencillita. Y incluso ya están varias iniciativas que están ahí esperando a que al menos ya las aprueben en comisiones y después se vaya a pleno y esto pueda garantizarse. Esto también fue uno de los aciertos de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Muy bien, pues nos queda 2 minutitos, estimado Gabriel. ¿Cuál es tu visión del futuro de los medios de comunicación en México? ¿Cómo imaginas en 20, 30 años si realmente trazáramos ese camino de la liberación y democratización mediática? Pues mira, John, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer para tener esta democratización que aspiramos, pero lo cierto es que también se han modificado muchísimo los hábitos de consumo de los contenidos audiovisuales en México. Hoy en día destinamos más tiempo, por ejemplo, obviamente estar conectados con nuestro celular para ver diferente tipo de contenidos, entre ellos los de Netflix, ¿no? Que se ha convertido también en un fenómeno, sí, de consumo mediático en nuestro país y de que también estamos viendo todavía un boom, quizá no estamos viendo todo lo que va a venir, claro, porque no está escrito nada de esto, en términos de oferta informativa, de entretenimiento, en las redes sociodigitales, de estos también los llamados nuevos medios. Entonces, incluso para los órganos reguladores y para quienes están concibiendo las políticas públicas en el mundo, de los medios, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, no logran todavía como que armar este rompecabezas para que no lleguemos a lo mismo que ahora seguimos cuestionando, claro, que es el control de muy pocas plataformas
pues de todo lo que consumimos en general en todos estos nuevos medios y en los antiguos. Es decir, quizá más bien lo que están pasando son las estafetas. Sí. Y eso es lo que hay que... Sí, que la nueva coyuntura tratar de realmente revertir. genera una pulverización real, no una simulación y reproducción del mismo control monopólico. Muy bien. Exactamente. Quien controla las plataformas controla todo, John. Y ese es el gran problema. Muy Ahora bien. son estos grandes conglomerados estadounidenses. Pero aquí estamos en TV UNAM, en los medios Así es, públicos, seguimos. dando Esa es- nuestra batalla, tú, yo y muchos más. Y le Son las agradecemos alternativas. a las audiencias estar aquí con nosotros y a ti sobre todo. Gracias, Gabriel, querido por John. tu Al gran contrario. conocimiento y reflexiones muy importantes. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes, nuestro amable público, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en tus Diálogos por la Democracia en TV UNAM.